cuando mi hermana se embarazó, mis padres le dieron todo lo necesario para un bebé y organizaron una gran fiesta con un viaje de lujo para su familia, diciendo, por fin alguien nos da un bebé precioso, no a alguien que busca atención. Y cuando yo me embaracé e hice el gran anuncio, toda la familia suspiró, ¡qué bien, otro bebé! Mientras mi marido apretaba los dientes y gritaba, nada para nuestro hijo. Y mis padres dijeron, disculpen, no armen drama, esta es nuestra casa, si no les gusta, lárguense. Mi hermana, con una sonrisa burlona, dijo que debía de haberse embarazado solo por los regalos. Todos se rieron. Me quedé callada y me fui con mi esposo. Mañana por la mañana recibí 24 llamadas perdidas de mis padres diciendo, es urgente, contesten, por favor. Me llamo Estella, y esta es la historia de cómo el favoritismo de mi familia me impulsó a hacer algo que lo cambió todo para siempre. De pequeña, mi hermana mayor, Candace, siempre fue la niña mimada. Era más guapa, más popular y, según mis padres, más responsable. Yo era la hija menor, la que supuestamente ansiaba atención y armaba lío allá donde iba. Al menos, eso es lo que siempre me decían. Candace tenía la mejor habitación, la ropa más bonita y, lo más importante, el apoyo y el amor incondicionales de mis padres. Aprendí desde el principio que tenía que esforzarme el doble para conseguir incluso la mitad del reconocimiento que ella recibía sin esfuerzo. Cuando cumplí 18, me mudé para ir a la universidad y rara vez volvía a casa. La distancia me ayudó, pero cada reunión familiar me recordaba mi lugar en la jerarquía. Candace se casó con su novio de la universidad, Gordon, justo después de graduarse, y llevaban 2 años intentando tener un bebé. Mientras tanto, conocí a mi esposo Vaso en el posgrado y nos casamos en una ceremonia pequeña a la que mis padres apenas asistieron por conflicto con la familia de Candace. 2 años después de casarnos, Candace finalmente quedó embarazada. El anuncio se hizo durante la cena del domingo en casa de mis padres, y cualquiera habría pensado que había descubierto la cura del cáncer. Mi madre rompió a llorar de alegría al instante, escondiendo a Candace como si le hubiera tocado la lotería. Mi padre se levantó y declaró que era el mejor día de su vida. Empezaron a planear un baby shower enorme esa misma noche. Por fin, alguien nos da un bebé precioso, y no alguien que busca atención, dijo mi madre, mirándome con una mirada significativa. Sentí que me ardían las mejillas, pero sonreí y felicité a mi hermana como la buena hija que se esperaba que fuera. Durante las siguientes semanas, los preparativos para el bebé de Candace fueron como nunca antes. Mis padres le compraron un juego completo de cuarto de bebé que costó más de 3,000 pesos. Organizaron un baby shower con más de 100 invitados, con fotógrafo profesional, comida preparada y una barra de dulces. Los regalos fueron extraordinarios, ropa de bebé de diseño, el cochecito más caro del mundo, un sistema de monitor de bebé de alta gama y pañales para 1 año. Pero lo mejor de todo fue el viaje de luna de miel. Mis padres sorprendieron a Candace y Gordon con unas vacaciones de 2 semanas con todos los gastos pagados en Hawái, alojándose en un resort de lujo con tratamientos de spa y vuelos en primera clase. Toda futura madre merece ser mimada, declaró mi padre al entregarles los billetes. Observé todo esto con una mezcla de felicidad por mi hermana y un dolor profundo y persistente que intentaba reprimir. Vaso notaba mi dificultad y a menudo me preguntaba si estaba bien, pero yo siempre le restaba importancia. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Qué tenía celos de mi hermana embarazada? ¿Qué me sentía invisible en mi propia familia? Sonaba insignificante incluso para mí. Un mes después del anuncio de Candace, descubrí que yo también estaba embarazada. Russell y yo llevábamos más de 1 año intentándolo y estábamos encantados. Estaba rebosante de emoción y ansiaba compartir la noticia con mi familia. Seguramente, esto sería diferente. Seguramente, estarían tan felices por mí como lo estaban por Candace. Qué ingenua fui. Planeé el anuncio con mucho cuidado. Compré un mono bonito que decía los mejores abuelos del mundo y lo envolví en una caja preciosa. Wazzle y yo fuimos en coche a casa de mis padres para cenar el domingo, igual que Candace. Toda la familia estaba allí, mis padres, Candace y Gordon, y mi tía Carol, que estaba de visita desde otro estado. Después de cenar, me levanté con una sonrisa enorme. Wazzle y yo tenemos una noticia maravillosa que compartir, empecé a sentir la emoción. Le entregué la caja a mi madre, quien la abrió con cara de confusión. Sacó el mono y se lo quedó mirando un momento. Luego me miró, y en lugar de alegría, vi algo que parecía casi enfado en su rostro. Genial. Otro bebé. Dijo con un profundo suspiro, tirando el mono sobre la mesa. La habitación se quedó en silencio. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Candace parecía incómoda, Gordon se miraba los zapatos y mi padre simplemente negó con la cabeza. ¿En serio, Estella? Ahora mismo, dijo mi padre. ¿No podías haber esperado hasta después de que naciera el bebé de Candace? Me quedé allí paralizado, intentando procesar lo que estaba pasando. Así no se suponía que iba a ser. ¿Dónde quedó la emoción? ¿Los abrazos?
la planificación inmediata y la entrega de regalos que rodearon el anuncio de Candace? Russell, que había estado observando en silencio, se levantó de repente, con el rostro desencajado por la ira. «¿Así que nada para nuestra hija?», preguntó, alzando la voz. «Estella también es tu hija. Es su primer bebé, ¿y así reaccionas?». Los ojos de mi madre brillaron. «Disculpa, no armes drama, esta es nuestra casa, si no te gusta, vete». Sentí que mi mundo se derrumbaba. Candace, que había guardado silencio hasta entonces, de repente habló con una sonrisa burlona. Debió de haberse embarazado solo por los regalos. Fue entonces cuando todos empezaron a reír. Mi propia familia se reía ante la sugerencia de que me había embarazado solo para recibir regalos como los que había recibido mi hermana. La risa me dolía como puñales en el pecho. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. La sala se llenó de sus risas, y pude ver la diversión en sus ojos. Mi propia familia pensó que era una especie de broma para llamar la atención. No dije ni una palabra. No podía. Se me cerró la garganta y las lágrimas amenazaban con desbordarse. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con Russell justo detrás de mí. Al salir, oí a mi madre gritarnos: «No seas tan dramática, Estella». El viaje a casa en coche fue silencioso, salvo por el sonido de mis sollozos ahogados. Russell se acercó y me tomó la mano, con la mandíbula apretada por la ira. Cuando llegamos a casa, por fin habló. «Eso fue imperdonable», dijo en voz baja. «No puedo creer que te trataran así». Lloré durante horas esa noche. Todos los años de sentirme inferior, ignorada y descartada, volvieron a inundarme. Pero esta vez era diferente. Ya no se trataba solo de mí. Habían desestimado a mi hijo nonato, nuestro hijo, como si fueran una molestia. A la mañana siguiente, me desperté con 24 llamadas perdidas de mis padres. Los mensajes de voz eran frenéticos. «Estella, es urgente, contesta, por favor. Algo terrible ha pasado. Necesitamos que nos llames de inmediato». Me dio un vuelco el corazón al devolver la llamada, al enterarme de que algo le había pasado a Candace o a su bebé. Mi madre contestó al primer timbre. «Estella, gracias a Dios. Necesitamos que vengas enseguida». «¿Qué pasa? ¿Está bien Candace? ¿Está bien el bebé?» «Candace está bien, pero tenemos un problema. Un gran problema». «¿Puedes venir?» No podemos hablar de esto por teléfono. En contra de mi buen juicio y de las protestas de Vaso, fui en coche a casa de mis padres. Cuando llegué, los encontré sentados a la mesa de la cocina con cara seria. Candace también estaba allí, pálida y preocupada. «Siéntate», dijo mi padre con seriedad. Me quedo de pie. «¿Qué pasa?» Mi madre respiró hondo. Recibimos una llamada de la madre de Coren anoche. Al parecer, Coren lleva meses teniendo una aventura. Ella lo descubrió y se lo contó todo a Candace. Miré a Candace, que se miraba las manos. «Lo siento mucho, Jess. ¿Estás bien?». Me miró con lágrimas en los ojos. «Esto empeora. Ha estado robando dinero de nuestra cuenta conjunta para pagar los gastos de su novia. Nuestros ahorros se han ido. Todos. Y pidió el divorcio». Sentí mucha pena por mi hermana. A pesar de todo, no quería que sufriera. «¡Qué horror! Siento mucho que te esté pasando esto». Mi padre se aclaró la garganta. «La cosa es, Estella. Gastamos un dineral en los preparativos del bebé de Candace. La habitación del bebé, el baby shower, el viaje a Hawái, en total, más de $15,000. Y ahora que Gordon se va y se lleva la mitad de todo, Candace no puede permitirse criar sola al bebé». Lo ataqué sin entender a dónde iba esto. Mi madre intervino. «Nos preguntábamos si tú y Russell estarían dispuestos a ayudar. Quizás llevar algunas de las cosas de bebé que compramos, ya que tú también vas a tener un bebé. Y quizás ayudar con algunos gastos». No podía creer lo que oía. ¿Me piden que apoye económicamente a Candace después de cómo me trataron ayer? Fue solo un malentendido, dijo mi madre rápidamente. Simplemente nos sorprendió. Eso es todo. Sabes que te queremos. Candace por fin habló. «Estella, tengo mucho miedo. No sé cómo voy a arreglármelas como madre soltera. Mamá y papá ya están ayudando todo lo que pueden, pero con sus ingresos fijos». Observé sus rostros expectantes. Querían que apareciera de repente y salvara el día, que fuera la buena hija que solucionaba los problemas de todos. Como siempre lo había hecho. Pero algo dentro de mí había cambiado después de ayer. Algo se había roto y no estaba seguro de si podría arreglarse. «Necesito tiempo para pensar en esto», dije finalmente. «¿Tiempo?», dijo mi padre. «Estella, esto es familia. La familia se ayuda a la familia.
Tienes razón, dije en voz baja. La familia debería ayudar a la familia. También deberían celebrar las alegrías de los demás y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Deberían tratar a todos sus hijos por igual, con amor y respeto. Me dirigí hacia la puerta. Dije que necesitaba tiempo para pensar. Conduje de regreso a casa. Russell me esperaba y le conté todo. Me escuchó sin interrumpir, su expresión se ensombrecía con cada detalle. A ver si lo entiendo, dijo cuando terminé. Ayer te trataron fatal por anunciar tu embarazo. Se rieron de ti y nos echaron. ¿Y hoy quieren que apoyes económicamente a Candace y te encargues de sus problemas? Dicho así, sonó aún peor. ¿En qué estás pensando?, preguntó con dulzura. Me quedé callada un buen rato. Creo que ya no soy su plan B. Ya no soy la hija que solo recuerdan cuando necesitan algo. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, llamé a mis padres y les pedí que reunieran a la familia. Tenía algo importante que hablar. Cuando llegué a su casa, todos estaban esperando, mis padres, Candace e incluso Carol, quien había extendido su visita debido al drama. Me quedé en el mismo lugar donde había anunciado mi embarazo apenas 2 días antes. Pensé en tu petición, comencé. Y he tomado algunas decisiones. Todos se inclinaron hacia adelante, expectantes. Primero, quiero que sepan que no voy a ayudar económicamente al bebé de Candace. Mi madre empezó a protestar, pero levanté la mano. Déjame terminar. En segundo lugar, decidí no tener contacto con ninguno de ustedes. La sala estalló. Estella, no puedes hablar en serio, exclamó mi madre. ¡Qué ridículo! Mi padre gritó. Pero seguí hablando a pesar de sus protestas. Durante años, he visto a Candace recibir amor, apoyo y recursos que nunca me ofrecieron. He sido la hija a la que llamas cuando necesitas que algo se arregle, la que se espera que sea comprensiva cuando la tratan mal, la que se supone que debe agradecer las pequeñas atenciones. Miré directamente a mis padres. Ayer, cuando anuncié que estaba embarazada de tu nieto, suspiraste como si fuera una molestia. Bromeaste sobre mi búsqueda de atención. Te reíste cuando Candace sugirió que solo me embaracé por los regalos. Nos echaste de tu casa. Mi madre se puso colorada. Pedimos disculpas. No, no lo hiciste. Dijiste que fue un malentendido. Hay una diferencia. Me volví hacia Candace. Y tú, mi querida hermana, sonreías con sorna y hacías bromas a mi costa mientras yo intentaba compartir uno de los momentos más felices de mi vida. Candace parecía afligida. Estella, solo bromeaba. No quise decir que lo dijeras en serio. Dije en voz baja. Todos lo decían en serio. Y no pasa nada, porque me ayudó a ver por fin la verdad sobre esta familia. Saqué un sobre de mi bolso. Esta es una carta que les escribí a cada uno. Explica detalladamente por qué corto el contacto y que debería cambiar si alguna vez desean tener una relación conmigo y con mi hijo. Puse el sobre la mesa. No me llames. No me escribas. No te presentes en mi casa. Cuando nazca mi bebé, no te informarán. No te invitarán a conocer a tu nieto. Has dejado claro que este bebé es solo otro bebé que no te importa. La habitación quedó en completo silencio. Estella, por favor, susurró mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. No puedes hacer esto. Somos una familia. Tienes razón, dije. Somos una familia. Pero ser familia no se trata solo de compartir ADN. Se trata de amor, respeto, apoyo y trato amable. Y me demuestras una y otra vez que no tengo eso aquí. Miré la habitación una última vez. Si Candace necesita ayuda, puede pedírsela a los padres de Gordon, solicitar asistencia o buscar la manera de solucionarlo como cualquier madre soltera. No soy responsable de limpiar el desastre que armó su marido, sobre todo después de cómo me han tratado. Lo tenía para la puerta, y luego me di la vuelta. Ah, y una cosa más. Ya hablé con la tía Carol en privado. Se quedará conmigo el resto de su visita. Me dijo que lleva años observando la dinámica de esta familia y que le repugna lo que ha visto. La tía Carol se levantó lentamente. Estella tiene razón. Te he visto favorecer a Candace durante décadas, y me callé porque no me correspondía. Pero lo que pasó ayer fue cruel e imperdonable. Estoy orgullosa de Estella por finalmente defenderse. Caminó hacia mí. Voy al coche en un minuto, cariño. Al irnos, oí a mi madre sollozar y a mi padre gritar sobre mi ingratitud. Candace lloraba y me suplicaba que lo reconsiderara. Pero me sentí más ligero que en años. Los siguientes meses fueron desafiantes y liberadores a la vez. Mis padres hicieron todo lo posible para que les hablara. Me enviaron flores, tarjetas y regalos para el bebé. Otros familiares me llamaron. Incluso se presentaron en mi trabajo, lo que me obligó a llamar a seguridad.
Candace llamó desde diferentes números, a veces llorando, a veces enojada, a veces suplicando. Me dijo que Gordon se había ido temporalmente después de su pelea, dejándola asustada y sola. Ahora se estaba quedando con mis padres y la situación económica era complicada. Necesitaba ayuda con las facturas médicas, los gastos del bebé, todo. Sentí lástima por su situación, pero me mantuve firme. No era mi responsabilidad y no iba a dejar que la culpa me manipulara para volver a una dinámica tóxica. El acoso se intensificó cuando tenía unos 4 meses de embarazo. Mi madre empezó a aparecerse en lugares donde sabía que estaría, el supermercado que siempre usaba, la cafetería cerca de mi trabajo. Se acercaba a mí en público, suplicándome conmovedoramente, tan alto que los desconocidos la oían. Por favor, Estella, lo hacía tan alto que todos la oían. Solo quiero ser parte de la vida de mi nieto. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Los demás compradores y clientes me miraban fijamente, juzgándome claramente por hacer llorar a esta pobre mujer. Me sentí humillada y estresada, lo cual no era bueno para el bebé. Tuve que empezar a comprar en diferentes tiendas y a cambiar mis rutinas. Russell estaba furioso. Esto es acoso, dijo. Deberíamos conseguir una orden de alejamiento. Lo consideré, pero algo me lo impedía. Quizás eran los últimos vestigios de mi condicionamiento para proteger la reputación de mi familia, incluso a mi costa. Casi al mismo tiempo, empecé a recibir llamadas en el trabajo de gente que apenas conocía, parientes lejanos, amigos de la familia, gente de la iglesia de mis padres. Todos me decían lo mismo, estaba siendo egoísta y desagradecida. ¿Cómo podía abandonar a mi familia cuando más me necesitaban? ¿Acaso no sabía que Candace estaba pasando apuros como futura madre soltera? Una llamada particularmente difícil fue la de la señora Patterson, mi maestra de 3er grado, quien había mantenido la amistad de mi madre durante años. Estella, querida, dijo con ese tono condescendiente que recordaba de mi infancia. Tu madre está fuera de sí. Ha perdido peso, no duerme. Y la pobre Candace, teniendo que lidiar sola con su embarazo. Siempre fuiste una niña tan sensible. Seguro que puedes encontrar en tu corazón la fuerza para perdonar cualquier pequeño malentendido que haya ocurrido. Un pequeño malentendido. Esa frase seguía apareciendo en estas conversaciones. A todos les habían dicho que había reaccionado exageradamente a un incidente sin importancia, que estaba siendo dramática para llamar la atención, justo lo que mi familia siempre había dicho de mí. Las llamadas se volvieron tan frecuentes y molestas que tuve que preguntarle a mi supervisora, Wanda, si podía hablar con ella en privado. Estoy lidiando con algunos problemas familiares que afectan mi trabajo, le expliqué. Recibo múltiples llamadas personales cada día de personas que intentan hacerme sentir culpable para que me reconcilie con familiares que me han tratado mal. Wanda, una mujer de 50 y tantos años con una mirada amable, escúchame atentamente. Estella, llevo 3 años trabajando contigo. Eres una de nuestras empleadas más profesionales. Si dices que estás lidiando con toxicidad familiar, te creo. ¿Te ayudaría a filtrar tus llamadas? Su apoyo lo fue todo para mí. Fue una gran satisfacción que alguien con autoridad reconociera que yo no era el problema. Pero el estrés me estaba pasando factura. Empecé a tener problemas para dormir, preocupada constantemente por el próximo paso de mi familia. Mi presión arterial se disparó durante una revisión prenatal de rutina, y mi nuevo médico, el Dr. Sin, estaba preocupado. El estrés no es bueno ni para ti ni para el bebé, dijo con dulzura. ¿Hay algo que debamos hablar? Me derrumbé y le conté todo, la situación familiar, el acoso, la culpa constante y la presión que sufría. El doctor Sin escuchó sin juzgar y luego dijo algo que me sorprendió. Estella, lo que describes parece una forma de abuso llamada monos voladores. ¿Monos voladores? Es un término que se usa para describir cuando un abusador usa a otras personas para continuar su acoso y manipulación. Reclutan a amigos, familiares, a cualquiera que escuche su versión de los hechos, y los envían a presionar a la víctima para que regrese. Me entregó un folleto sobre abuso emocional y manipulación familiar. Quiero que consideres hablar con un consejero. Y si estas personas están afectando tu salud y tu embarazo, tienes todo el derecho a emprender acciones legales. Esa noche, le mostré el folleto a Russell y le conté lo que había dicho el médico. Me abrazó mientras lloraba, frustrada por cómo mi familia podía seguir haciéndome daño incluso cuando intentaba protegerme de ellos. ¿Sabes qué? Dijo de repente. Vamos a documentarlo todo. Cada llamada, En una semana, recibí 15 llamadas de varios familiares y amigos. Mis padres pasaron por nuestra casa varias veces, lo cual pudimos documentar, a veces reduciendo la velocidad para tomar fotos. El punto de inflexión llegó cuando mi madre apareció en el trabajo de Russell durante su hora de almuerzo, esperándolo junto a su coche en el estacionamiento. Russell trabajaba como contador en una pequeña empresa y ella lo confrontó en el estacionamiento, causando tal escándalo que sus compañeros lo presenciaron todo. El personal de seguridad tuvo que escoltarla fuera de la propiedad.
Les dijo a todos en la oficina que le estaban impidiendo acercarse a su nieto porque tenían problemas mentales. Russell me lo dijo esa noche, con su cara de ancla. Dijo que debería obligarte a buscar ayuda psiquiátrica. Eso fue todo. Al día siguiente, solicitamos una orden de alejamiento contra mis padres, Candice y cualquier otro familiar que actuara en su nombre. La audiencia judicial fue surrealista. Mis padres aparecieron vestidos como si fueran a un funeral, mi madre agarrando pañuelos y con aspecto frágil. Habían traído testigos de carácter, miembros de su iglesia, viejos amigos de la familia, todos dispuestos a testificar sobre lo maravillosas personas que eran y lo irrazonable que estaba haciendo. Pero teníamos nuestra documentación, 15 páginas de incidentes de acoso grabados en video, fotos de ellos estacionados frente a nuestra casa, el testimonio del supervisor de Vaso sobre la confrontación de mi madre en el estacionamiento y una declaración del doctor Sin sobre cómo el estrés estaba afectando mi embarazo. La jueza, una mujer mayor de mirada penetrante, escuchó a ambas partes. Cuando mi madre empezó a llorar y a afirmar que solo quería amar a su nieto, la expresión de la jueza permaneció neutral. Señora Thompson, le dijo la jueza a mi madre, el amor no incluye acoso, acecho ni interrupciones en el trabajo. Las pruebas presentadas demuestran un claro patrón de comportamiento diseñado para forzar el contacto mediante la intimidación y la manipulación emocional. La orden de alejamiento se otorgó por 6 meses, con posibilidad de prórroga. Mis padres no debían tener contacto conmigo, con Russell ni con nuestra propiedad. No podían acercarse a menos de 150 metros de nuestra casa, nuestros lugares de trabajo ni ningún centro médico que se supiera que visitaba. Al salir del juzgado, mi madre me gritó, «Te arrepentirás de esto, Estella. Cuando nos necesites, ya no estaremos». La ironía no se me escapó. De todas formas, nunca habían estado ahí cuando los necesitaba. La orden de alejamiento me trajo un alivio inmediato, pero también algo inesperado, el juicio de personas que no conocían toda la historia. Algunos familiares de Vaso empezaron a tratarme diferente. Su tía Marta hizo comentarios mordaces sobre la importancia de que las familias se mantengan unidas y sobre cómo los niños de hoy en día no respetan a sus mayores. Su primo Jake dijo abiertamente que pensaba que yo exageraba. «Vamos, Estella», dijo Jake en una barbacoa familiar. «Son tus padres». ¿Qué tan malo pudo haber sido? Me di cuenta de que quienes habían crecido en familias funcionales no podían comprender el nivel de disfunción que yo había experimentado. Para ellos, los padres eran inherentemente confiables, la familia era inherentemente segura y cualquier problema podía resolverse con comunicación y perdón. Pero Vaso desestimó esos comentarios de inmediato. «No sabes de lo que hablas, Jake». La familia de Estella la trató terriblemente durante años y luego la acosaron hasta el punto de afectar su salud y la de nuestro bebé. Hicimos lo que teníamos que hacer para proteger a nuestra familia. Agradecí su apoyo, pero la sentencia aún me dolió. Me hizo cuestionarme de nuevo. ¿Fue demasiado duro? ¿Exageré? El Dr. King me ayudó a superar estas dudas. Estella, el hecho de que te cuestiones demuestra lo profundamente arraigada que está la manipulación. Los padres sanos no inspiran a sus hijos a necesitar órdenes de alejamiento. Las familias sanas no reclutan a decenas de personas para acosar a alguien a quien se le pide espacio. Me hizo hacer un ejercicio en el que anotaba todo lo que mi familia me había hecho a lo largo de los años, no solo el acoso reciente, sino toda una vida de favoritismo, desdén y negligencia emocional. Cuando leí la lista en voz alta, fue abrumador. Si un amigo te contara esta historia sobre su familia, ¿qué le dirías?, preguntó el Dr. King. Les digo que merecen algo mejor, dije sin dudarlo. Entonces, ¿por qué es diferente cuando se trata de tu historia? Esa sesión fue un punto de inflexión. Dejé de dudar de mi decisión y comencé a concentrarme en construir la vida que quería para mi familia. La pieza que vino con la orden de alejamiento me permitió disfrutar de mi embarazo como nunca antes. Russell y yo tomamos clases de preparación al parto juntos, montamos la habitación del bebé y empezamos a leer libros sobre crianza. Por primera vez en meses, me sentí esperanzada y emocionada por el futuro, en lugar de ansiosa y a la defensiva. Decidimos mantener el sexo de nuestro bebé en secreto, lo que frustró a algunos familiares de Vaso, que querían comprar regalos específicos para cada género. Pero me encantaba el misterio, y me encantaba que nuestro bebé fuera bienvenido, fuera niño o niña. Alrededor de mi 7º mes, ocurrió algo inesperado. Recibí una carta de Candice, no una llamada ni una confrontación dramática, sino una carta escrita a mano enviada por correo a nuestra dirección. La carta era diferente a sus comunicaciones anteriores. No había ruegos, ni manipulación, ni culpabilización. En cambio, escribió sobre cómo había estado en terapia y cómo comenzaba a comprender el daño que había causado. Sé que esto no soluciona nada, escribió, pero quería que supieras que estoy recibiendo ayuda. Estoy empezando a darme cuenta de lo equivocada que estaba en tantas cosas. No espero perdón, y no te pido que cambies de opinión sobre alejarte de nosotros. Solo quería que supieras que algunos por fin estamos empezando a ver la verdad. No estaba listo para responder, pero algo en la carta me pareció diferente. ¿Más sincero?
¿Menos manipulador? Me dio esperanza que tal vez, algún día, podría haber algún tipo de sanación, incluso si esa sanación no incluía la reconciliación. Russell me brindó un apoyo increíble en todo momento. Me ayudó a cambiar nuestros números de teléfono, instaló cámaras de seguridad en casa e incluso me acompañó a algunas sesiones de terapia para ayudarme a procesar el trauma familiar que he estado ignorando durante años. Mi terapeuta, la doctora Kim, me ayudó a comprender que lo que experimentaba se llamaba síndrome del chivo expiatorio. En las familias disfuncionales, un hijo se convierte en el niño mimado que no puede hacer nada malo, mientras que otro se convierte en el chivo expiatorio, al que culpan de todo y esperan que solucione los problemas de todos. Desde la infancia, nos han programado para creer que nuestro valor reside en lo que podemos hacer por los demás, explicó. Por eso es tan difícil. Estás rompiendo un patrón arraigado en ti durante décadas. La terapia te ayudó muchísimo. Por primera vez en mi vida, estaba aprendiendo a priorizar mi propio bienestar y el de mi familia inmediata, Russell, y nuestro hijo nonato. A medida que se acercaba la fecha del parto, los intentos de contactar a mi familia se intensificaron. Parecían darse cuenta de que, una vez que naciera el bebé, las posibilidades de involucrarse serían aún menores. Mi madre empezó a aparecer en lugares donde sabía que estaría. El supermercado, la consulta del médico, mi trabajo. Cada vez, me rogaba que lo reconsiderara, prometiendo que las cosas serían diferentes. Te trataré a ti y a Candace exactamente igual, lloraba. Por favor, no nos alejes de nuestro nieto. Pero ya había oído promesas como esta antes, y sabía que nunca duraban. 3 semanas antes de mi fecha de parto, ocurrió algo que jamás podría haber predicho. Estaba en casa, doblando la ropa del bebé y disfrutando de una tranquila mañana de sábado cuando Vaso abrió la puerta. Lo oí hablando con alguien y luego me llamó. Estella, hay alguien aquí que quiere verte. Es Gordon. ¿Gordon? ¿El esposo de Candace? Estaba confundida, pero tenía la curiosidad de ver qué quería. Estaba de pie en nuestra sala, con un aspecto terrible. Había perdido peso y su ropa estaba arrugada. Parecía que no había chupado en días. Estella, necesito hablar contigo, dijo con urgencia. Se trata de Candace y tus padres. No quiero meterme en tu drama, Gordon. Por favor, solo escucha. Hay cosas que no sabes. Cosas sobre por qué tus padres te tratan diferente. Algo en su voz me hizo reflexionar. Russell le hizo un gesto para que se sentara. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Gordon respiró hondo. Cuando Candace y yo teníamos problemas matrimoniales el año pasado, ella pasaba mucho tiempo en casa de tus padres. Fui a recogerla una noche y escuché una conversación entre ella y tu madre. No sabían que yo estaba allí. Parecía incómodo. Hablaban de ti, de por qué tus padres siempre favorecían a Candace. Tu madre le explicaba a Candace que necesitaba mantener su posición como favorita porque... Su voz se apagó. ¿Por qué, Gordon? Porque no eres la hija biológica de tu padre. La sala quedó en completo silencio. Sentí como si me hubieran quitado todo el aire de los pulmones. ¿Qué dijiste? Tu madre tuvo una aventura cuando te concibieron. Tu padre se enteró cuando tenías unos 2 años, pero decidieron seguir juntos. Sin embargo, nunca ha podido mirarte de la misma manera. Y tu madre lo compensa favoreciendo a Candace para que tu padre esté contento. Lo miré fijamente, intentando procesar lo que oía. Eso no puede ser verdad. Candace lo sabe. Lo sabe desde hace años. Por eso nunca se ha sentido culpable por el favoritismo. Cree que se lo merece porque es la verdadera hija. Russell se acercó y me tomó la mano. Estaba temblando. ¿Por qué me cuentas esto?, susurré. La expresión de Gordon se desdibujó. Porque no soy la persona que me han pintado. Candace ha estado mintiendo sobre todo, nuestros problemas matrimoniales, financieros, todo. ¿Qué? Lleva meses planeándolo. Quería quedar embarazada, quedarse con todos los regalos y el dinero de tus padres, y luego hacerse la víctima para conseguir aún más apoyo. Ha estado creando pruebas falsas y moviendo dinero para que pareciera que le estaba robando. Me sentí mal. ¿Por qué harías eso? Porque le aterra que, una vez que tengas un bebé, tus padres empiecen a prestarte atención. Quería asegurarse de seguir siendo el centro de atención y que solo ganaran recibiendo apoyo. Sacó su teléfono. Tengo grabaciones de ella admitiendo todo esto. Un día estaba hablando por teléfono con su amiga Seba, pensando que yo estaba en la ducha, presumiendo de cómo había manipulado la situación. Con manos temblorosas, tomé su teléfono y escuché la grabación. La voz de Candace era clara e inconfundible. Estella creía que mamá y papá la tratarían igual que a mí. Es patético. No tiene ni idea de que ni siquiera es la verdadera hija de papá. Me aseguré de que ella nunca recibiera el apoyo que yo recibo. Para cuando todo esto termine, estará completamente aislada y yo lo tendré todo. Le devolví el teléfono con náuseas. Y hay más,
continuó el aburrimiento. Planea llevarse todos los regalos de bebé que compraron tus padres y venderlos por internet. Ya ni siquiera está embarazada. ¿Qué quieres decir? Tuvo un aborto espontáneo hace 3 semanas, pero no se lo ha contado a nadie. Ha estado fingiendo el embarazo desde entonces, planeando fingir un aborto tardío o alegar que el bebé murió durante el parto. Luego se queda con toda la compasión y el dinero mientras vende todos los regalos caros. La habitación daba vueltas. No podía creer lo que oía. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Basil. Gordon parecía avergonzado. Porque ayer me enteré de que planea intensificar la situación. Va a alegar que el estrés de que Stella se separara de la familia causó su pérdida del bebé. Quiere poner a toda la familia en contra de Stella para siempre. Me miras con sincero remordimiento. Sé que debería haber dicho algo antes, pero estaba asustada y confundida. Candace dice, no está bien, Stella. Lo que dice de ti, el plan que hace, es inquietante. Ya no podía ser parte de aquello. Me quedé en silencio, atónita, intentando procesarlo todo. Mi hermana había orquestado un plan elaborado para destruir mi relación con mi familia, robarme dinero y manipular las emociones de todos. Y lo había hecho todo sabiendo que no era hija biológica de mi padre, información que podría haber explicado tanto sobre mi infancia. Necesito pensar, dije finalmente. Gordon asintió. Entiendo. Pero Stella, debería saber que decidí contarle todo a tus padres. Y le voy a sugerir a Candace que busque ayuda profesional. Merecen saber qué ha estado haciendo. Después de que se fuera, estuve con Basil durante horas, hablando de todo lo que habíamos descubierto. La traición fue más profunda de lo que jamás imaginé, pero, curiosamente, también me aportó claridad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Basil. Lo pensé mucho. Dejaré que Gordon se encargue. Pero no voy a cambiar mi decisión de no tener contacto. En todo caso, esto confirma que hice bien en protegerme a mí misma y a nuestro bebé de esta toxicidad. 2 días después, se desató el caos. Gordon fue a casa de mis padres y les puso la grabación. También trajo pruebas del engaño de Candace sobre su aborto espontáneo y de su manipulación financiera. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mis padres estaban devastados, humillados y furiosos, pero esta vez no conmigo. Por fin veían a Candace como realmente era. Candace, acosada y expuesta, sufrió un colapso total. La hospitalizaron para una evaluación tras amenazar con hacerse daño al ser confrontada con la evidencia. Mis padres me rogaron que los dejara ver. Querían disculparse, dar explicaciones, reparar de alguna manera las décadas de daño que se habían causado. Pero no estaba lista. Quizás nunca lo estaría. La verdad sobre mi paternidad lo explicaba todo, pero no borraba el dolor de toda una vida sintiéndome indeseada y sin amor. Descubrir que había una razón para el favoritismo no curó por arte de magia las heridas que había causado. 3 semanas después, di a luz a una hija hermosa y sana. La llamamos Lily Rose, y era absolutamente perfecta. Russell y yo estábamos rebosantes de felicidad, y por primera vez en meses, no pensaba para nada en mi drama familiar. Hasta que empezaron a llegar los regalos. Todos los días nos entregaban paquetes en casa. Ropa de bebé cara, juguetes, muebles. Claramente, mis padres querían compensarme por todo lo que me hicieron pasar. Cada paquete venía con una nota rogándome que les permitiera conocer a su nieta. Doné todo a un refugio local para mujeres. Carol, quien había decidido mudarse a nuestra ciudad para estar más cerca de mí, fue la única familiar a la que le permití conocer a Lily. Lloró al abrazarla y me dijo lo orgullosa que estaba de la mujer en la que me he convertido. Tu verdadero padre también habría estado muy orgulloso, dijo en voz baja. Resultó que Carol sabía de mi paternidad desde siempre. Había sido la confidente de mi madre durante esos tiempos difíciles, años atrás. ¿Quién es?, pregunté. Un buen hombre. Murió en un accidente de coche cuando tenía 5 años. Tu madre nunca le habló de ti porque intentaba salvar su matrimonio. Descubrir la existencia de mi padre biológico me trajo una mezcla de tristeza y alivio. Lloré la relación que nunca tuve, pero también me sentí libre de la confusión de por qué nunca me sentí verdaderamente aceptado por el hombre al que llamaba papá. 6 meses después del nacimiento de Lily, Candice fue dada de alta. Al parecer, le habían diagnosticado varios trastornos de la personalidad y estaba recibiendo tratamiento. Me escribió una larga carta disculpándose por todo lo que había hecho, pero no le respondí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Mis padres siguieron intentando comunicarse conmigo, pero yo mantuve mis límites. La doctora Kim me ayudó a comprender que perdonar no significaba reconciliación y que podía soltar mi ira sin permitir que volvieran a mi vida. A medida que Lily crecía, encontré paz en mi pequeña pero amorosa familia. Russell fue un padre increíble, Carol fue una abuela ejemplar, y forjé fuertes amistades con otras madres primerizas de mi barrio. La familia en la que nací había sido destrozada y tóxica, pero la familia que elegí estaba llena de amor, respeto y cariño genuino.
Mi hija crecería sabiendo que era querida, valorada y celebrada, todo lo que yo había anhelado de niña. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme separado de mi familia. Me dicen que mis padres también fueron víctimas de la manipulación de Candice, y que quizá ahora estén realmente arrepentidos. Pero aprendí que arrepentirse y ser confiables son dos cosas distintas. El patrón de favoritismo y negligencia emocional no empezó con las maquinaciones de Candice, sino cuando yo era pequeño y mi padre se enteró de que no era su hijo biológico. Candice simplemente explotó una dinámica que ya existía. No les deseo ningún mal y espero que hayan encontrado paz y sanación. Pero también he encontrado paz y sanación, gracias a priorizar mi propio bienestar y el de mi hija. La niña que una vez anhelaba desesperadamente la aprobación de su familia creció hasta convertirse en una mujer que se dio cuenta de que merecía amor tal como era, y no necesitaba el permiso de nadie para creerlo. Hoy, mientras escribo esto, Louis está dando sus primeros pasos y Russell y yo estamos esperando nuestro segundo hijo. Nuestra casa está llena de risas, amor y la aceptación incondicional que siempre soñé. A veces, la mejor venganza no es vengarse, sino construir una vida mejor que la que intentan limitarte. Y a veces, alejarse de la toxicidad no es renunciar a la familia, es finalmente poner a la familia correcta primero.